Bien. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a terminar el tema 2, en el que estábamos caracterizando el conjunto caracterizando nuestro conjunto que notábamos por S, que era el conjunto de X. Vale. Bueno, pues habíamos visto que ese conjunto siempre tenía puntos extremos y habíamos caracterizado los puntos extremos. Vamos a pasar ahora a ver qué pasa con las direcciones de ese conjunto y en particular con las direcciones extremas. El lema 3 nos dice que un vector D es dirección del conjunto si y solo si el producto por la matriz A de dicho vector es igual a 0 y dicho vector tiene todas sus componentes mayores o iguales que 0. ¿Vale? Bueno, pues para demostrarlo vamos a utilizar, lógicamente, la definición de dirección del conjunto S. Vamos a partir de que D es una dirección de S. Eso implica que X más lambda D tiene que pertenecer a S para todo X del conjunto y para todo lambda mayor o igual que 0. ¿Vale? Y además D, por ser dirección de S, por la definición de dirección tiene que ser distinto de 0. Bien, para que el punto X más lambda D pertenezca a S, tiene que pasar, por un lado, que esto sea siempre positivo. ¿Vale? Para todo lambda mayor o igual que 0. Fijaos que eso implica que D tiene que ser mayor o igual que 0. Es distinto de 0, no puede ser 0, pero además todas sus componentes tienen que ser positivas. Alguna puede ser 0, pero todas tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque si suponemos que existiera alguna de su I que sea estrictamente negativa, si tomáis un lambda menor que menos X sub I partido por D sub I, que es un valor positivo, porque D sub I es negativo y X sub I es positivo porque pertenece al conjunto S, tenemos un lambda que es positivo y la correspondiente componente es menor que 0. ¿Vale? Luego, por lo tanto, el D tiene que ser mayor o igual que 0. Por otro lado, tiene que pasar que eso sea igual a B. Ahora bien, como X pertenece a S, A por X vale B, de lo cual se deduce que lambda por A por D es igual a 0, en particular para todo lambda mayor que 0. Por lo tanto, A por D vale 0.
¿vale? Y en el otro sentido, pues también es inmediato. Si vosotros tenéis que D es mayor o igual que 0, como X por pertenecer a S es mayor o igual que 0, la conclusión es que X más lambda D es mayor o igual que 0. ¿Vale? Y por otro lado, si esto vale 0, eso vale B porque X pertenece a S. Luego de aquí, luego tenemos una condición necesaria y suficiente para que un vector sea dirección de nuestro poliedro. ¿Mm? ¿Vale? Bien, el teorema 10 lo que nos da es una caracterización de las direcciones extremas. Partiendo de la hipótesis que vamos arrastrando, tenemos el conjunto S de siempre, donde A es una matriz M por N con rango M. Entonces, un vector D es una dirección extrema de ese conjunto si, solo si, podemos encontrar una descomposición de A en una submatriz B de rango completo y una submatriz N con las restantes columnas que nos queden. De tal manera que B-1 por A super J es menor o igual que 0, donde A super J es alguna de las columnas de la submatriz N. ¿Vale? Si, dada una partición de A en B y N, se da esta condición para alguna de las columnas de la matriz N, entonces podemos decir que el conjunto S tiene direcciones extremas. Y en concreto, la dirección esta es una dirección extrema. ¿Vale? Y si existen direcciones extremas, podemos encontrar una matriz B, una submatriz B de rango completo, una columna A super J de la otra matriz N, que verifica que esto es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Este teorema no lo vamos a demostrar, es un poco repetitivo, igual que el teorema es parecido al teorema de caracterización de los puntos extremos, y lo podéis encontrar demostrado en el Basara no lineal. ¿Vale? Ahí viene demostrado. Lo que sí vamos es aprovechar ahora y vamos a hacer algún ejemplito, así un poco tonto, pero que veamos que toquemos eso de la división de A en las dos submatrices y demás, porque como luego lo vamos a arrastrar también para el siguiente tema, pues venga, nos paramos un momentito y hacemos un ejemplo. Vamos a considerar nuestro conjunto S donde la matriz A es esta y el vector B es este.
¿Vale? Bien, fijaos que tenemos esa podría ser una división de la matriz A en dos submatrices, B y N, donde B tiene rango completo. De hecho, existe B a la menos 1, que vale eso de ahí, ¿vale? Bueno, esto fijaos que equivale al conjunto de soluciones de ese sistema de ecuaciones lineales. ¿Vale? Bien, lo que estábamos diciendo es que cualquier punto X se puede poner fijaos que aquí lo que estamos llamando X sub B serían las componentes 1 y 2, porque serían las componentes que equivalen a las columnas que forman la submatriz B, que en este caso sería la formada por A super 1, A super 2. ¿Vale? Fijaos que X sub B se puede poner como, podéis encontrar siempre que X1 y X2 lo podéis poner en función de las no básicas, que en este caso serían X3 y X4. ¿Vale? Esa sería, por tanto, una posible división de la matriz de la matría. Si cogéis, por ejemplo, esta otra, evidentemente esa no sería posible tomarla como subdivisión de la matriz A. ¿Por qué? Pues porque esa matriz no tiene rango completo, no existe B a la menos 1. ¿Vale? Si tomáis, esta es que sí, esta es que no. Si tomáis B como A super 2, A super 3, ¿vale? Que en este caso pues sería 1, 1, 1, 0, ¿vale? B a la menos 1 valdría eso. Ahora X y esa sería X sub N. ¿Vale? Podéis comprobar cómo todos los puntos que verifican este sistema, al final los podéis poner como, a ver dónde está esto.
por x1, x4. ¿Vale? Bien, en este caso, o sea, si vais probando, si seguís probando, veréis que las elecciones posibles, las subdivisiones posibles, son estas de aquí. ¿Vale? Estas serían las posibles elecciones de B. Fijaos, para cada una de estas posibles elecciones existe o no ¿Se me escucha? un punto extremo asociado. ¿Se me escucha? Porque vimos que todos los puntos extremos, en el caso de existir, eran de la forma b-1 por b, 0, donde b-1 por b fuera mayor o igual que 0. ¿Vale? Así, por ejemplo, si consideráis esta elección, cuando calculáis b-1 por b, lo que os quedaría, reordenando, teniendo en cuenta que x sub b en este caso sería la segunda y la tercera, quedaría ese punto. ¿Vale? Porque aquí esto sería x sub b. Como esto es mayor o igual que 0, pues concluimos que el punto 0,330 es un punto extremo. Si consideráis, por ejemplo, esta de aquí, al hacer b-1 por b, os queda os queda 0, 6, 0, menos 3. Que como no es mayor o igual que 0, concluimos que para esa descomposición de la matriz B no llegamos a ningún punto extremo. Si hacéis todas, probáis todas las posibilidades, veréis que con esta llegáis al punto extremo 3300, con esta de aquí al 6003
con esta ya lo hemos visto, y con esta llegáis al 0,063. ¿Vale? Luego, de las 5 posibles descomposiciones de la matriz B en dos submatrices B y N, de esas hay 4 que se corresponden con los puntos extremos. ¿Vale? Bien. ¿Y hay alguna que según el teorema 10, dime? ¿En dónde? ¿En este? Fíjate que este lo que significa es que hay componentes que son 0, pero no todas son 0. ¿Vale? O sea, en el teorema lo que te dice es que B menos 1 por B tiene que ser mayor o igual que 0, pudiendo ser todos ceros, porque de hecho además probamos que el 0, si pertenece al conjunto, es punto extremo. ¿Vale? Luego ese caso lo tienes que contemplar. ¿Vale? Pero aquí, digamos, un poco da igual. Aquí he puesto no es mayor o igual que 0. No tiene que ser estrictamente distinto de 0. ¿Vale? Digo, vamos a ver si por el teorema 10 alguna de esas submatrices B da lugar a una dirección extrema. Fijaos la primera. Fijaos, la primera ya, por el lema anterior, nos dice que no hay direcciones, porque si vosotros hacéis A por D igual a 0, lo que os queda es que debe de verificarse el siguiente sistema. ¿Vale? Ese sistema, con todas las componentes de SUI positivas, no tiene solución. ¿Vale? Luego, es imposible que ninguna submatriz B me caracterice una dirección extrema, porque por el lema 3 acabo de probar que es que ese conjunto no tiene direcciones. Luego, es imposible... Dime. Que da igual a 0. Claro, pero D igual a 0 no es una dirección, por definición. ¿Vale? Y como el lema F exige solo mayor o igual que 0. Ah, vale, pero mayor o igual que 0 es solo. ¿Vale? Vamos a buscar otro ejemplito que sí tenga direcciones extremas. Bueno, por lo menos que sí tenga direcciones, para que podamos caracterizar las que son extremas.
Fijaos, si la matriz A es esta, ¿vale? Si la matriz A es esa, A por D igual a 0 equivale al sistema todos los vectores de esa forma son direcciones, sí, todos los vectores de esa forma son direcciones de S. Si consideráis B formada por las dos primeras columnas de A, ¿vale? B menos 1 es esa matriz, y cuando ahora calculáis B menos 1 por las columnas de la matriz N, que en este caso son A super 3 y A super 4, pues os queda que B menos 1 por A super 3 es menos 1, 0. Es menor o igual que 0. Y esa sería esta condición de aquí, ¿vale? Que me identifica a la dirección extrema. La dirección extrema sería en las componentes correspondientes a B, que son la primera y la segunda, colocamos B menos 1 por A sub J, que es menos 1, 0. Y ahora tomamos este vector E sub J, que es el vector que tiene todo 0, excepto un 1 en la posición Jésima, ¿vale? Que en ese caso se corresponde con la tercera. Luego esa sería una dirección extrema. Del conjunto. Si probáis B menos 1 por A super 4, os queda 1, 1, que no es menor o igual que 0. ¿Cómo? No, acuérdate que estábamos con esta notación. Comentamos que en este tema íbamos a seguir esta notación. Cuando escribo, bueno, esta notación que no se ve, pero cuando escribo, ¿dónde está la tiza? Cuando tenemos dos vectores y escribo esto, lo que estoy diciendo es que cada componente es menor o igual, luego por lo tanto admito que puedan ser dos vectores exactamente iguales. Mientras que cuando escribo esto, estoy diciendo que esto se verifica para todo I, pero que existe al menos uno en el que es menor estricto y por tanto los vectores son diferentes. ¿Vale? Bueno, si tenéis ganas podéis seguir probando con todas las descomposiciones en Bn de esa matriz A y veréis que ya no existen más direcciones extremas, que esa es la única dirección extrema que existe para ese conjunto, porque cada vez que cojáis una submatriz B, al multiplicar B menos 1 por las columnas de N, no os sale, en ningún caso, os sale un vector que sea menor o igual que 0. ¿Vale? Dime.
¿Tenemos alguna pista o alguna herramienta para hacer que nos pudiesen hallar la composición que nos lo garantiza? Nada. A ver, lleva toda la razón, porque esta notación de aquí, uy, ¿qué ha pasado? Es un poco como que no está bien escrito, ¿vale? Esta notación de aquí, a ver, el vector D va a tener unas componentes que son las equivalentes, las correspondientes el vector D va a tener unas componentes que son las que corresponden a las columnas de B y unas componentes que son las que corresponden a las columnas de N. ¿Vale? Estas de aquí son B-1 por A super J en el caso de que eso sea menor o igual que 0. Y ahora me quedaría rellenar aquí, tengo que rellenar un vector de Rn-M. ¿Vale? Ese vector va a tener todas las componentes 0 excepto una, que tiene el valor 1. Y es justamente la que corresponda con el índice de la super J. ¿Vale? En el caso del ejemplo que tenía antes, era B-1 por A super 3 la que era menor o igual que 0. Las dos componentes de sub B serían D sub 1 y D sub 2. Y las de N serían D3 y D4. Cuando forma el vector D, tú colocas D1 y D2, que era B-1 por B, que no me acuerdo cuánto salía, 0,1 o algo así, ¿no? No. Ya te lo miro yo. Menos 1, 0. Bueno, B-1 por A super 3 salía menos 1, 0, pero como hay que cambiarle signo, entonces te sale 1, 0. Y ahora tienes que poner D sub 3 y D sub 4. D sub 3 vale 1 y el otro vale 0. ¿Vale? Esto sería lo que ahí aparece como L sub J. ¿De acuerdo? Algunos también lo podéis escribir así, donde E super J pertenezca a Rn y tenga un 1 en la posición J-ésima. ¿Vale? También, si queréis verlo así más claro. He seguido esa notación porque así es donde del libro que os he referenciado tiene esa notación, ¿vale? Y por eso os he dado la misma, por si tenéis la curiosidad de mirar la demostración. Pero si cogimos el A1 o el A2, cuando le añadimos el DN, no añadimos nada. No, es que la 1 y el A2 ya pertenecen a B. ¿Vale? En las componentes
que más adelante llamaremos básicas, las que corresponden a B, tú ahí colocas menos B menos 1 por A super J. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar, bueno, y para acabar, fijaos entonces que, según hemos visto con los ejemplos, no siempre tienen por qué existir direcciones, ¿vale? Luego, por lo tanto, no siempre tienen por qué existir direcciones extremas. Si no existen direcciones, no va a existir ninguna que sea extrema. No tiene por qué existir direcciones extremas, pero si existen, como mucho va a ser un número finito. ¿Y cuántas van a ser? Pues serán, como mucho, todas las formas que tengamos, como mucho serán todas las formas que tengamos de elegir la matriz B, y por cada elección de la matriz B, todas las formas que tengamos de elegir la columna A super J. ¿Vale? Luego será n menos m, que es todas las columnas que hay en n, por todas las formas de elegir la matriz B, que es el número combinatorio n sobre m. No, n menos m son todas las posibles A super J. ¿Vale? Luego, fíjate que entonces lo que te dice el corolario 8 es, ¿tú de cuántas formas puedes elegir esto? Suponiendo que todas verifiquen que B menos 1 por A super J sea menor o igual que 0, ¿vale? En el hipotético caso de que todas verifiquen esa condición. Pues serán todas las formas que tengas de elegir la matriz B, que son pues todas las formas de elegir m columnas entre la n posible, por cada elección de n, todas las formas que tengas de elegir los restantes A super J, que son pues todas las columnas que tiene la matriz n. ¿Vale? Sí, Álvaro, sí terminaban en 0 los ejemplos. Lo que pasa es que no tienen por qué ser las últimas componentes las que correspondan con X sub n. Están, a ver, están encendidos. ¿Se escucha? O sea, aquí, esto sí está encendido, ¿veis? Es que estos dos altavoces ponen que no se toquen jamás. Así que yo no los toco. Y ya los altavoces no sé dónde estarán. ¿Dónde estarán? Yo no sé dónde decirle a esto que ponga los altavoces. ¿Alguien sabe dónde decirle a esto que ponga los altavoces? Vamos con otra, ¿no? No. ¿Veis? Pero aquí está como que sí que está sonando. Pero vamos con esta. Total, ya tampoco está sonando. Hola, ¿se escucha ahora? ¿Me estáis escuchando ahora?
No, digo, hablad vosotros, a ver si os escucho. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola. Estoy hablando, vale. Bueno, pues voy a bajar a dar la incidencia, que es lo que nos han dicho que hay que hacer. Y claro. Espera un momentito, venga, bajo, antes de empezar con el teorema gordo de hoy. Hola, buenas. No se escuchan los altavoces de la 1.1. ¿Es posible que esté desconectado o algo? Voy con los payloaders. Hola. Se escuchan los altavoces, tienen que estar encendidos con sonido. Uy, aquí ya hay una de interruptores. Lo mismo el compañero de antes lo ha apagado porque le ha molestado o algo. A ver si ahora... A ver, hablar ahora. Hola. Hola. Álvaro, Probando. ahora 1, tengo 2, que 3. volver a ponerlo efectivamente. Se ha cambiado la mano, ¿no? Probando. 1, 2, 3. ¿Habla? Hola, hola. Sí. Vale, ya se te escucha. Vale, vale. No, yo era, en plan, ya la duda que yo tenía la he resuelto, era para que se encendiera. Vale, no, sí, perfecto. Sí, esto es lo que hay que hacer. Venga, gracias. Gracias. El número de interruptores está tendiendo a infinito. Bueno. No ha quedado ninguna duda que no haya contestado, ¿no? ¿O alguien? No sé si me había quedado alguna duda sin contestar. Bueno, vamos entonces a probar el último teorema, el teorema gordo de este tema, que es el teorema de representación de conjuntos poliédricos. Esto lo que dice es que nuestro conjunto poliédrico, el que llevamos un par de días con él, donde X1, X sub K, X1, X sub K son los puntos extremos y D sub 1, D sub L son las direcciones extremas. Fijaos que esto siempre existe alguno. Hemos quedado que de esta no tiene por qué. Entonces, todos los puntos del poliedro S se pueden escribir como combinación convexa de los puntos extremos más combinación lineal positiva o no negativa, mejor dicho, de las direcciones extremas. Más grande, así, ¿vale? Pues venga, vamos a probarlo. Para probarlo vamos a llamar D al conjunto X justamente definido de esa manera. La cámara. ¿No? ¿Era eso lo que estaban diciendo?
Vamos a definir ese conjunto D. Fijaos, D está contenido en S. ¿Por qué? Porque los X sub J son puntos extremos de S. Luego, en particular, está en S, son positivos. Los D sub I por el lema 3 son mayores o iguales que 0, ¿vale? Esto pasa porque los X sub J pertenecen a S. Esto por el lema 3, que hemos probado que las direcciones, si son direcciones, tienen que ser positivas. Los lambda sub J y los mu sub I son mayores o iguales que 0. Luego, si vosotros en esta suma todo es positivo, pues está claro que X es positivo. ¿Vale? Si multiplicáis A por X, donde X estáis suponiendo que pertenece a D, esto sería la suma de lambda J es A por X sub J más la suma de mu sub I A por D sub I. ¿Vale? Esto desde 1 hasta acá, esto desde 1 hasta L. Fijaos que otra vez, por el lema 3, esto vale 0. Otra vez aplicando el lema 3. Esto vale B, porque los X sub J pertenecen a S. Luego lo que os queda es B por la suma de los lambda sub J. Y esto vale 1. Luego eso vale B. ¿De acuerdo? Luego, por lo tanto, este conjunto está contenido en S. Ahora queremos probar que son iguales. Para probar que son iguales, vamos a razonar por reducción al absurdo. Y vamos a suponer que D está estrictamente contenido en S. Suponer que D está estrictamente contenido en S significa que existe un Z que pertenece a S y que Z no pertenece a D. ¿Vale? Profesora, Dime. ¿podría poner un momento la anterior pizarra? Vale, gracias. Vale. Fijaos, el conjunto D es convexo. ¿Por qué? Porque el conjunto D lo podéis poner como suma, son los puntos, que son suma de los puntos de este conjunto más los puntos de este conjunto. ¿Vale? Luego, el conjunto D sería suma de dos conjuntos. Esos dos conjuntos por separado son convexos. Los probamos en el ejemplo primero que hice de conjuntos convexos. ¿Vale? Luego, el conjunto D definido de esa forma es un conjunto convexo. Lo tenéis justificado en el primer ejemplo, más esto está en el lema 1. ¿Vale? D es cerrado, porque es suma de cerrado. Y D es distinto del vacío. No. Quiero probar que son iguales. Como he probado que D es contenido
o igual que S, si pruebo que D contenido estrictamente en S lleva a una contradicción, pues me queda que son iguales. Y D es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque uno de los X sub J, que es punto extremo, bueno, vamos a ver. D es distinto del vacío porque, por el teorema, ¿cuál era? Por el teorema 9, existe algún X sub J que sea punto extremo de S. ¿Vale? Si X sub J es un punto extremo de S, considerando lambda sub J igual a 1, todos los mu sub I iguales a 0, X sub J lo habéis puesto de aquella manera, luego pertenece a D. ¿Vale? Tenemos entonces un conjunto convexo, cerrado, distinto del vacío y un punto que no pertenece a ese conjunto. Si a esto le aplicamos el teorema 4, estamos en la hipótesis del teorema 4, nos dice lo siguiente: existe un vector P de Rn tal que P traspuesto y un alfa de R tal que P traspuesta por Z es mayor que alfa y P traspuesta por X es menor o igual que alfa para todo X perteneciente a S. ¿Vale? Vamos a quedarnos entonces con esto. Porque de ahí vamos a sacar las condiciones que nos van a permitir probar el teorema. Lo primero que vamos a probar es que P traspuesta por D sub I es menor o igual que 0 para todo I desde 1 hasta L, es decir, para todas las direcciones extremas, el producto escalar por P traspuesto es un número menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si existe algún I tal que P traspuesta por D sub I es mayor que 0, entonces, tomando X sub J, uno de los puntos extremos. X sub J más mu sub I por D sub I pertenece al conjunto D. Es de esta forma, ¿vale? Con mu sub I igual a mu sub I, los demás 0 y los lambda sub J, todos 0 excepto 1, que es lambda sub J que vale 1. Vale, si hacemos el producto P traspuesto por X sub J más mu sub I por D sub I, ¿qué me queda? Me quedaría eso. Esto se supone que tiene que ser menor o igual que alfa. ¿Por qué? Porque este punto hemos dicho que pertenece a D. Perdón, esto es un D. Este punto pertenece a D. Y para todos los puntos de D, P traspuesta por X es menor o igual que alfa. Esto tiene que ser menor o igual que alfa. ¿Vale? Pero, si tomáis
si tomáis mu sub i mayor que alfa menos p traspuesta por x sub j partido de p traspuesta por d sub i, eso no se verifica. ¿Vale? Es igual. O sea, digamos, esto es por darte un... Pero si esto lo puedes razonar exactamente como tú estás diciendo. Fíjate, esto es una constante. Porque x sub j es un punto fijo, p es un punto fijo, p traspuesto por x sub j es una constante. Si esto es negativo, cuando tú el mu sub i lo tomes suficientemente grande, evidentemente esto va a ser imposible que esté acotado por un alfa. ¿Vale? En particular, siempre que el mu sub i sea mayor que esta cantidad, que esto es positivo, ¿vale? Pues va a pasar eso. Vale, pues esto nos lo vamos a etiquetar como 1. Más cosas. Si x sub j es un punto extremo, hemos visto ya antes que pertenece al conjunto D. ¿Vale? Luego, p traspuesta por x sub j tiene que ser menor o igual que alfa. D lo recuadrado en rojo. Todos los puntos extremos pertenecen a D, luego p traspuesta por los puntos extremos son menores o iguales que alfa. Pero es que alfa es estrictamente menor que p traspuesta por z. Hemos dicho. ¿Vale? Luego, p traspuesta por z es estrictamente mayor que p traspuesta por x sub j para todo j desde 1 hasta k. ¿Vale? Bueno, pues 1 y 2 lo hemos sacado directamente de la aplicación del teorema 4 a la hipótesis de que Z no pertenecía a D. Vamos a tomar ahora ¿seguimos o queréis un descansito? Acabamos antes. ¿Qué han dicho los de casa? Descanso. Vale, decido yo. Seguimos. Sea X el punto extremo de S tal que P traspuesta por X barra sea el máximo de los X sub J, que son los puntos extremos, vamos a llamarle X barra aquel en el que se dé el máximo. ¿Vale? Por el teorema 8, que es el teorema de caracterización de puntos extremos, nos dice que existe una matriz B, una submatriz, tal que X barra es igual a B menos 1 por B, 0. ¿Vale? A B menos 1 por B le vamos a llamar B barra. Y el teorema 8 nos dice
que B barra es mayor o igual que 0. ¿Vale? Bien, vamos a suponer que B barra es estrictamente positiva. B menos 1 por B va a ser un vector de Rm con todas sus componentes estrictamente positivas. ¿Qué pasa si no? Luego lo vamos a ver con un ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaos, como Z pertenece al conjunto S, hemos visto que las componentes que se corresponden con las columnas de B se podían poner como B menos 1B menos B menos 1N por Z sub N. ¿Vale? Eso lo vimos el otro día. Y hemos visto antes los ejemplos. ¿De acuerdo? Vale. Por 2, hemos visto que P transpuesta por Z era mayor que P transpuesta por X sub J. Luego, P transpuesta por Z menos X sub J es mayor que 0 para todo J. ¿Vale? ¿Cuánto vale P transpuesta por Z menos X barra? Fijaos que X barra es 1 de los X sub J. Luego, en particular, eso es estrictamente positivo. Esto sería tendríamos los Z sub B, que serían B menos 1 por B menos B menos 1 por N por Z sub N, y aquí tendríamos Z sub N. El X barra es esto, que es B menos 1 por B, 0. ¿Vale? Esto se simplifica con esto y lo que me queda es PB transpuesta, PN transpuesta, ¿vale? Multiplicado por menos B menos 1 por N por Z sub N y abajo Z sub N. Si multiplico, me queda Pn transpuesta por Z sub N menos Pb transpuesta por B menos 1 por N por Z sub N. Sacando Z sub N factor común, me queda eso de ahí. ¿Vale? Fijaos que ese producto escalar es estrictamente positivo. Ese producto escalar es estrictamente positivo. Las Z sub N son mayores o iguales que 0. Profesora, Dime. esa última línea no se ve entera, se corta la mitad de abajo. Vale, pues Entonces sigo no veo con la los otra subíndices. pizarra, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que 0 es estrictamente menor que eso de ahí. ¿Vale? Tengo un producto escalar que es estrictamente... La cámara. ¿Sí? La cámara. Que es
estrictamente mayor que 0, donde todas estas componentes son mayores o iguales que 0. Luego, por lo tanto, no puede pasar que el otro vector sea menor o igual que 0. ¿Vale? Ni siquiera puede ser 0. Por tanto, tiene que existir, este vector tiene que tener alguna componente que sea estrictamente positiva. Porque si todas son menores o iguales que 0, se daría esta condición que hemos quedado que no puede darse. Luego existe un J desde 1 hasta K, tal que... No, perdón, no. Existe un J desde m más 1 hasta n, porque, bueno, no lo he dicho, pero si queréis lo podéis añadir aquí, como siempre. Estamos considerando que la matriz B está formada por las primeras m columnas. ¿Vale? O sea, que las reordeno de tal manera que las m primeras determinan B. Luego, las que están en n serían las n menos m últimas. Luego, las componentes van desde m más 1 hasta n, P sub j traspuesta. Luego, alguna de estas es estrictamente positiva. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Luego, alguna de esas es estrictamente positiva. ¿Vale? ¿Qué me dicen? ¿Que no lo ven con la luz de la pizarra? Venga, apaga un momentito para que lo copien. Así lo van a ver menos, ¿no? Venga, pues copiarlo antes de que le dé otra vez a la luz. ¿Vale? Bien. Bueno, esta desigualdad la vamos a etiquetar como 3. Y vamos a probar que este vector B-1 por A super J, al que le voy a llamar I sub J, vamos a probar que no es menor o igual que 0. ¿Vale? Vamos a probar, como digo, que no es menor o igual que 0. Supongamos que sí. Supongamos que ese vector es menor o igual que 0. Vamos a considerar el vector de esa forma.
¿vale? Fijaos que si I sub j es menor o igual que 0, significa que B menos 1 por A super j es menor o igual que 0. Entonces, por el teorema 9, que es el teorema de caracterización de direcciones extremas, le voy a poner D sub j es una dirección extrema de S. ¿Vale? Por 1, que creo que ya lo he borrado, P traspuesta por D sub j es menor o igual que 0. Y por 3, que está aquí, me quedaría que fijaos que P traspuesta por D sub j sería justamente P sub j. Esto no es traspuesto porque P sub j no tiene sentido que sea traspuesta, es una componente, ¿vale? No es un vector. P sub j menos PB traspuesta por B menos 1 por A sub j es estrictamente mayor que 0. ¿El 10? Pues el 10, sí. ¿Qué? P traspuesta por D sub j, cuando tú multipliques por esto, si tú multiplicas P traspuesta por este vector, te va a quedar la componente j-ésima, que la multiplicas por 1, menos toda esta parte de arriba. PB traspuesta ¿vale? Entonces, claro, fíjate que esto te queda menos. Y ahora, tú multiplicas esto por un vector que tiene todo 0 excepto un 1. Lo que te quedaría sería la P sub j. ¿Vale? Entonces, fíjate que por 1, el producto escalar de P traspuesta por D sub j con D sub j definida de esa forma, te queda menor o igual que 0. Y por otro lado te queda que es estrictamente mayor que 0. Esto es una contradicción. ¿Que viene de dónde? Viene de suponer que I sub j es menor o igual que 0. Luego, I sub j no es menor o igual que 0. Como I sub j no es menor o igual que 0, podemos tomar lambda que sea el mínimo de los B sub I barra. Recordar que B barra le había llamado, ahí no escribo, que me dicen que no ven, partido por I sub IJ, donde I sub IJ sea estrictamente positivo. ¿Vale?
Supongamos que esto se da en esa componente. Esto es mayor que 0. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que todas las componentes asociadas a B son estrictamente positivas. Y el I sub IJ, en este caso el I sub RJ, es estrictamente positivo. Luego ese cociente es estrictamente positivo. Luego entonces, como este vector I sub J es un vector de Rm. Pues voy a tomar lambda igual a ese cociente. Lambda está bien definida y entonces eso me permite definir el punto X barra que sea igual a B barra 0. Bueno, o si queréis, este es el punto X barra más lambda lo voy a poner así. Voy a definir X gorro como el punto X barra más lambda por D sub J, que eso se corresponde con esto. Tal y como hemos definido o tal y como hemos tomado X barra y tal y como hemos tomado D sub J. ¿Vale? Bien, pues ahora lo que vamos a probar es que este punto es punto extremo del conjunto S. ¿Vale? Para probar que es punto extremo del conjunto S, lo primero que tenemos que probar es que pertenece a S. ¿Vale? Fijaos que X gorro es un punto mayor o igual que 0. ¿Por qué? Si cogemos una componente desde 1 hasta M, voy a llamarle I. Si cogemos una componente, lógicamente el X gorro pertenece a Rn. Si cogemos una componente de la M primera, pues ¿qué puede pasar? Pues vamos a ver. Si I es exactamente R, que es el valor de lambda, fijaos que cuando sustituís, ¿qué os queda? Os quedaría que X gorro su R sería B su R menos B su R partido I su RJ por I su RJ. Luego vale 0. ¿Vale? Si I es distinto de R, pueden pasar dos cosas. Que I sub IJ sea mayor que 0 o que sea menor que 0, menor o igual que 0. Si es mayor que 0, entonces resulta que B sub I partido por I sub IJ es mayor o igual que lambda, por definición. Luego, por lo tanto, el X sub I gorro es mayor o igual que 0. ¿Vale? Si el I sub IJ es menor o igual que 0,
como B sub I es mayor que 0, lambda es mayor que 0, pues este también es mayor que 0. O igual. Porque fijaos que la componente X sub I gorro, las primeras M componentes, es igual a B sub I barra menos lambda por I sub IJ. Luego, de aquí se deduce que en el caso que I valga R se hace 0, en el caso en que los I sub IJ sean estrictamente positivos, el lambda es menor o igual que este cociente, lo cual la componente es estrictamente positiva, y si el I sub IJ es menor o igual que 0, bueno, pues si multiplicáis esto por lambda os queda menor o igual que 0, le cambiáis el signo, al final es mayor o igual que 0. ¿Vale? Luego, las primeras M componentes de X gorro son y una de ellas luego, si I va de M más 1 a N, fijaos que estaríamos hablando de estas componentes de aquí. ¿Vale? Y estas componentes de aquí o valen 0 o hay una de ellas que vale lambda, que hemos quedado que es estrictamente positiva. Luego, en cualquier caso, el X gorro, todas sus componentes son mayores o iguales que 0. Bueno, queríamos probar qué era punto extremo. Hemos probado. ¿Qué han dicho? No vemos eso con... Ah, no, eso es antiguo. Recarga. La última línea dice que para las últimas componentes todas valen 0 excepto una que vale lambda. Ah, la cámara. Vale, vamos ahora a multiplicar A por X gorro. B menos 1 por B menos lambda por B menos 1 por A. Y aquí abajo lo que tengo es lambda
por E sub j. ¿Vale? Luego esto me queda B por B menos 1 por B menos lambda por B menos 1 por A super J más lambda por A super J. Esto se va con esto y esto es B. ¿Vale? Luego por 1 y por 2, el X gorro pertenece a S. ¿Vale? Y ahora fijaos, ¿cuáles son las componentes positivas de X gorro? ¿Cuáles son las componentes estrictamente positivas de X gorro? Pues son de entre la M primera, en principio, todas, menos la X gorro sub R. ¿Vale? Y de las últimas, la única que es estrictamente positiva es la correspondiente al J, a la super J. ¿Vale? Luego, las componentes positivas son las que corresponden con A super 1, A super R menos 1, A super R más 1, A super M, A super J. ¿Vale? Si esos vectores son linealmente independientes, si esas columnas están representando a vectores linealmente independientes por... No tengo apuntado el corolario. Pero tenemos un corolario que dice que si tengo un punto extremo cuyas componentes estrictamente positivas se corresponden con columnas de la matriz A que sean linealmente independientes, entonces eso es un punto extremo. ¿Vale? ¿Y son linealmente independientes? Fijaos, I sub J era igual a B menos 1 por A sub J, es decir, por B menos 1 por A super J. Por A super J. Es decir, que A super J es igual a B por I sub J. Dicho de otra manera, como B eran las primeras M columnas, esto será igual a la componente primera de I sub J por A sub 1 más I sub RJ por A sub R más I sub MJ por A sub M. Donde el conjunto de vectores, estos de aquí, son M vectores linealmente independientes, forman una base de Rm. ¿Vale? Tengo puesto entonces un vector A super J como combinación lineal de una base de Rm, donde este coeficiente es distinto de 0. Fijaos que ese coeficiente era estrictamente positivo, luego es distinto de 0. El álgebra lineal me dice que en ese caso, si en aquella base sustituyo
el A sub R por el A super R por A super J sigue siendo una base. Luego, si forman una base, son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, dando marcha atrás, el X gorro es un punto extremo de S. ¿Vale? He construido entonces un punto extremo de S y fijaos, si lo multiplico por el P, este P fue el que salió al principio de del teorema 4, al principio de la demostración, ¿esto qué me quedaría? Esto sería P traspuesta por aquí barra más lambda P traspuesta por D sub J. ¿Vale? Fijaos que el lambda era positivo. Ay, es verdad, perdón. Y P traspuesta por D sub J, como D sub J era una dirección extrema, en 1 probamos que esto es menor o igual que 0. Y no es 0. Luego, por lo tanto, esto es estrictamente menor que P traspuesta por X barra. Pero recordad que X barra no, un momentito. No me vale, eso no me vale por ahí, porque así no llego a la contradicción. Esto me queda que es igual a esto de aquí. ¿Vale? Vale, entonces esto es igual a P traspuesta por B barra menos P sub B traspuesta, el lambda que lo pongo por aquí, ¿no? Sí. Y sub J, que es B menos 1 por A super J. Y ahora aquí que me queda lambda por P sub J. Porque al multiplicar este vector por E sub J me queda solo la componente negativa. ¿Vale? Luego esto me queda que es igual a PB traspuesta por B barra más lambda por P sub J menos PB traspuesta por B menos 1 por A super J. Esto sí es igual que PB traspuesta por X barra. El lambda es estrictamente mayor que 0.
Y fijaos que ese P sub J, esto por 3, era estrictamente positivo también. ¿Vale? Luego esto es estrictamente mayor que P traspuesta por X barra, pero es que X barra era el punto extremo tal que P traspuesta por X barra era el máximo de P traspuesta por X sub J, donde X sub J es punto extremo de S. Luego hemos llegado a una contradicción. ¿Vale? Fijaos que toda esta contradicción venía de suponer que existía un punto Z. Ahora cambio la cámara, que estaba dejando que copiéis. Existía un Z que pertenecía a S y no pertenecía a D. Esa era la suposición. Y hemos llegado a una contradicción. ¿Vale? Luego eso no es verdad. Como habíamos demostrado que D estaba contenido o era igual que S, esto me supone una contradicción. Luego, por lo tanto, tiene que darse que D es igual que S. ¿De acuerdo? Bueno, solo me queda, y dejadme que lo justifique porque vamos hasta ahora un poco de tiempo sin vernos y ya con esto acabo el tema, solo me queda justificar que yo he supuesto que este vector era estrictamente positivo, es decir, que no existía ninguna de las componentes correspondientes a X sub B barra, ¿vale? De este X barra, que era un punto extremo, yo he supuesto que las componentes que se correspondían con la matriz B eran todas estrictamente positivas. Eso lo necesitaba para aquí, ¿vale? Para esto de aquí. ¿Cuándo pasa que existen componentes que se corresponden con la matriz B que son cero? ¿Vale? A eso le vamos a llamar más adelante soluciones degeneradas o puntos extremos degenerados, cuando tienen componentes correspondientes a la matriz B que son cero. Eso ocurre cuando existen restricciones redundantes, ¿vale? Es decir, cuando la hipótesis de que el rango de la matriz A no es completo. O sea, siempre estamos suponiendo que el rango de la matriz A es completo, ¿vale? Pues cuando no, cuando estamos tomando una matriz A que no tiene rango completo, es que esto no es exactamente así. En definitiva, cuando existen restricciones que son redundantes. Y en un ejemplo lo podemos ver. Mirad, si vosotros tenéis una matriz que sea esta, voy. Una matriz que sea esta,
¿Cómo? Ah, que no se ha movido, no me ha hecho caso. Ahora. Si cogéis una matriz que sea como esa, fijaos que la primera restricción sería esta, la segunda restricción sería esta y la tercera restricción sería la suma de las dos primeras. ¿Vale? Bien, pues podéis comprobar, si tenéis ganas, que el punto extremo ese de ahí, ¿vale? Que tiene una de las componentes básicas, una de las componentes correspondientes a x sub b, que es 0, esto es un punto extremo que se obtiene tomando las siguientes bases. No, lo de las bases que mezclo la nomenclatura con el siguiente tema. Con las siguientes matrices B. ¿Vale? Es decir, que existen diferentes descomposiciones de la matriz que dan lugar al mismo punto extremo. ¿Vale? Eso es lo que llamaremos una degeneración. Eso es un caso que para la programación lineal es bastante fastidioso, ¿vale? Porque, digamos, lo que te está pasando es que hay un punto extremo que tiene diferentes representaciones por diferentes descomposiciones de la matriz. En este caso, pues con todas estas. ¿De acuerdo? Fijaos que entonces aquí x sub b tendría dimensión 3, es decir, tendría 3 componentes y siempre una es 0. ¿Vale? Y ese es el caso en el que aquí lambda se daría 0. Y este caso, como veis, pues se corresponde con una de las restricciones redundantes. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, en el teorema podíamos eliminar esa hipótesis. Esa posibilidad, no esa hipótesis, esa posibilidad. ¿De acuerdo? Ese sistema de nomenclatura que se hace, se quita una de las componentes de la matriz, la última. Aunque con el 1 más x2 menor o igual que 6. Entonces de x lo quita. Si tú quitas la última, no estás aportando, no estás quitando, te está dando el mismo conjunto. Bueno, con que quites una de ellas, al final estás obteniendo el mismo conjunto. Da igual que aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Con esto hemos acabado el tema 2. ¿Vale? Y nos vemos después de Semana Santa, que empezaremos ya por fin, con el algoritmo del simple. Sí, yo lo dije, Eduardo. No, perdón, espérate, que vosotros sois del grupo C. Sí, lo dije yo, lo dije. Oh, perdón. ¿No quedamos un día? Sí. Sí, pero eso es del grupo A. No. Ah, no, espérate, que me ubique. Esperaros que me ubique. Lo que ha pasado, vale, sí. Voy a ponerle a vuestros compañeros que me vean. Lo que ha pasado es que la semana de feria ya se ha confirmado que es lectiva, ¿vale?
Entonces, las clases se adelantan todas una semana. Luego, pues nosotros, claro, hemos cambiado también la fecha de examen, porque nosotros la evaluación alternativa hay que hacerla en horario lectivo. Luego la tenemos que hacer la última semana de clase. Entonces, la fecha que el profesor justo dio a los del grupo A también está misma para nuestro grupo. No, porque ¿vale? O sea, nosotros tenemos el examen la última semana de clase que se ha adelantado una semana. Es que ahora mismo no me sé ahora mismo la fecha. ¿Cuándo acabábamos? Acabábamos el 9, pues justo una semana. El miércoles de la última semana de clase. ¿Vale? Hasta luego. Profesora, Dime. ¿va a subir los apuntes antes de la clase del nuevo tema? ¿Están subidos? Ah, ya están